Eh, Buenos días. Uno de los temas que vamos a ver esta semana va a ser la trigonometría, ¿verdad? Muy importante en quinto año. Quinto año si usted no ve trigonometría en matemática como si usted no hubiera dado matemática de quinto año. Entonces, ¿qué significa trigonometría? ¿Verdad? Etimológicamente, ¿verdad? Trigonometría significa medida de triángulo, ¿verdad? Tri, que viene de tres, gonos, que es ángulo, ¿verdad? Y métrica, que es medida, ¿verdad? Deriva de los términos griegos trígono, ¿verdad? Triángulo, y metrón, que es medida. Trigonometría es la parte de la matemática que trata la resolución de triángulos por medio del cálculo, ¿verdad? La resolución de triángulos, la resolución consiste en la determinación de los elementos desconocidos en función de los que se conocen, ¿verdad? La geometría nos enseña a construir los triángulos, ¿verdad? Con los tres datos dados que contengan las incógnitas. En cambio, la trigonometría nos permite calcular los valores desconocidos. Aquí tenemos algunos otros conceptos, ¿verdad? En términos de la trigonometría de estudio de las razones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, ¿verdad? Bien. ¿Para qué sirve? Aquí tenemos algunas aplicaciones, ¿verdad? De la trigonometría. Aquí tenemos otra aplicación, ¿verdad? Bien. Y entonces entramos, ¿verdad? En lo que son las funciones trigonométricas. Antes de definir las funciones trigonométricas, tenemos que dar un punto cualquiera. Aquí está Px, y un ángulo teta en posición normal. Se dice que un ángulo teta está en posición normal cuando es medido, ¿verdad? Con el eje de las X positivo y su lado terminal, que es este, ¿verdad? El del ángulo, se encuentra en cualquiera de los cuadrantes, ¿verdad? Así se define un ángulo en posición normal. Definimos las funciones trigonométricas como sigue. Y aquí tenemos la primera. Esta que está aquí se llama seno, ¿verdad? Seno, viendo el ángulo, teta, ¿verdad? Se define como y sobre r. Aquí tenemos la y, que es la misma que la de acá, ¿verdad? Y sobre r. R, que es el error de vector, que lo hemos visto anteriormente. Entonces, esta sería la función seno. También otra forma de llamarlo, ¿verdad? Es viendo el triángulo, ¿verdad? Usted ve el triángulo y usa sus conocimientos de lo que es Pitágoras, ¿verdad? Entonces, a este lado que está aquí le llamamos opuesto, ¿verdad? O cateto opuesto, ¿verdad? Y la H, que es la R, le llamamos hipotenusa. Sería opuesto sobre hipotenusa. Bien, el coseno, ¿verdad? El coseno se define como X sobre R. X sobre R. Entonces, a la X se le llama cateto adyacente. ¿Por qué es adyacente? Porque es con el que se mide el ángulo, donde parte el ángulo, ¿verdad? Y R, que ya saben que es la hipotenusa. Y tenemos también lo que es la tangente, tangente de teta, que sería Y sobre X, ¿verdad? Que sería opuesto sobre adyacente, opuesto sobre adyacente, Y sobre X. Las funciones trigonométricas que siguen ya salen, ¿verdad? De estas primeras. Ok, por ejemplo, el seno. Si yo tengo que seno es Y sobre R, entonces cosecante es R sobre Y. Solamente se invierte y ya obtenemos las que siguen, ¿ves? R sobre Y, hipotenusa sobre opuesto. Secante sería, ¿verdad? El recíproco, ¿verdad? Te nada más invierte. Aquí es X sobre R, acá sería R sobre X. Hipotenusa sobre adyacente. Y la cotangente entonces es recíproco de la tangente, que sería X sobre Y. Adyacente sobre opuesto. Entonces ahí tenemos lo que son, ¿verdad? Las funciones trigonométricas. Y aquí tenemos, ¿ves? Cómo se define también cada lado. Y ordenada, lado opuesto, X axis, lado adyacente, y R, el radiovector e hipotenusa. También tenemos que ver los signos, ¿verdad? Tenemos que ver los signos. Entonces, como anteriormente ya vimos, ¿verdad? ¿verdad? Seno, seno es Y sobre R, ¿verdad? Estamos en el primer cuadrante. Llamémoslo aquí Q1, primer cuadrante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería el seno aquí? ¿Cuál sería el signo? Bien, Y en el primer cuadrante es positivo. R siempre va a ser positivo. Positivo entre positivo, positivo. Bien. Coseno. X en el primer cuadrante es positivo. Y R siempre positivo. X sobre R,
positivo. Y tangente, que es y sobre x, ¿verdad? Entonces aquí sería positivo. Entonces, estos mismos signos que están aquí, los van a llevar la recíproca. Van a tener el mismo. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad?, los signos de las funciones trigonométricas en los distintos cuadrantes. Entonces, vamos ahora en el primer cuadrante. Ahora vamos con el cuadrante 2. Cuadrante 2, ¿verdad? ¿Cómo es y? Positivo. ¿Sobre quién? Sobre r positivo. Así que sería positivo. Vamos con coseno. Coseno es x sobre r. Aquí x negativo, ¿verdad? Menos entre más, menos, ¿verdad? Vamos con tangente. Con tangente, ¿verdad? La tangente es y sobre x. Y es positivo, x negativo. Más entre menos, menos, ¿verdad? Entonces las de acá tendrían el mismo signo que su recíproco, ¿verdad? Sería más, menos y menos. Y ahí tenemos los signos de las funciones trigonométricas en el segundo cuadrante. Tercer cuadrante, ¿verdad? Vamos a ver el signo en el tercer cuadrante. Bien. Primero, seno, y, ¿verdad?, negativo, ¿eh?, sobre r positivo, menos entre más, menos. Vamos con coseno, x sobre r, x negativo, r positivo, menos. Tangente, y sobre x, menos entre menos, más. Y ahí tenemos los signos. Y acá solamente usted lo repite. Menos, menos y más. Y ahí tenemos los signos ya en el tercer cuadrante. Ahora pasemos al cuarto cuadrante, ¿verdad? Y empezamos con seno, ¿verdad? Sería y sobre r, y negativo, ¿verdad? Negativo, r positivo, menos entre más, menos. Coseno es x sobre r, más entre más, más. Tangente, y sobre x, menos entre más, menos. Cosecante, entonces, llevará el mismo del seno. Secante, el mismo que el coseno. Y tangente, el mismo que la cotangente. Entonces, ahí ya tenemos los signos, ¿verdad?, de las funciones trigonométricas en los distintos cuadrantes. Nótese, ¿verdad?, que las funciones trigonométricas siempre van a haber dos cuadrantes donde van a ser negativas y dos cuadrantes donde van a ser positivas. ¿Ves? Por ejemplo, seno. Seno es dos cuadrantes positivos, ¿verdad?, dos cuadrantes negativos. Coseno. Voy a ponerle ganchito acá. Aquí y acá. Negativo, ¿dónde? Aquí y acá, ¿verdad? Tangente, vamos a subrayarlo. Positivo aquí, positivo acá. Negativo aquí y negativo acá. Y recuerden que estas entonces van a llevar los mismos signos que su recíproco.